Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa dentro de la serie de podcasts El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Llegamos ya al programa número 13 de este podcast y hoy vamos a tener un programa verdaderamente interesante y en cierto modo inusual porque nos vamos a viajar de alguna manera a través de Internet, a través de las conexiones cibernéticas hasta el país de Túnez, porque vamos a hablar con una persona que está ahora ahí en Túnez capital, a unas 6 o 7 horas de diferencia de aquí de los Estados Unidos. Él es natural de Túnez y es profesor de español en la Universidad de Túnez El Manar, que se encuentra en Túnez capital, y trabaja para el Instituto Superior de Ciencias Humanas que depende de esa universidad. Acaba de publicar un libro acerca de uno de los escritores que a mí más me interesan en estos momentos, que es Emilio Carrere, y su nombre es Mohamed Ben Slama. Mohamed, muchas gracias por estar en el Envés de la Página y bienvenido. No, gracias a ti. Es un placer, la verdad, estar aquí charlando sobre carreras, que a Para mí mí lo es también también. me gusta, me interesa también. Para mí lo es también, sin ninguna duda. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que acabas de publicar un libro que se titula El arte de asustar, las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere, publicado hace solo unos cuantos meses, en este año 2018, por la editorial Círculo Rojo. Pero antes de hablar de este libro y de algunos artículos que has publicado acerca de Carrere, me gustaría preguntarte, Mohamed, ¿de dónde viene tu interés por la lengua española y por la literatura española? Bueno, yo hice la carrera en filología hispánica en mi país. La acabé en el 99 y luego ya me dieron una beca. Tuve la suerte de tener una beca para poder hacer el doctorado en España, en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, me especialicé en la narrativa y hice la tesis, la verdad, sobre José Mas, un escritor igual que Carrere, o a lo mejor menos conocido que Carrere, pero bueno, no es de los pesos pesados, la verdad, de la literatura española. Fue una sugerencia de mi directora de tesis. Mi intención era trabajar o dar a conocer a alguien poco conocido para el público español y hispanista en general. Pues trabajé sobre la narrativa de José Mas, la verdad. Ya está. Luego ya a partir de ahí, después de terminar la tesis y volver a mi país para trabajar en la universidad, me aficioné, la verdad, a la literatura fantástica y al miedo y a lo gótico y todo eso, y a partir de ahí pues surgió otro interés, que es trabajar sobre Emilio Carrera. Uh-huh. ¿Y tu interés por la cultura y la literatura en lengua española te viene de familia o es un interés personal tuyo? Hombre de familia un poquito, porque mi madre siempre decía que era de origen español. No, no hay nada probado, la verdad. Pero ella se apellida Shibili, y Shbilia en árabe es Sevilla. Y ella dice que su bisabuelo, su tatarabuelo, vino de Sevilla a Túnez con los andalusíes que fueron expulsados de España, ¿no? En el siglo XV. Y siempre, pero bueno, eso no significa que fuera una influencia directa ni nada por el estilo, ¿no? Pues no, nada, pues no sé cómo, la verdad, pero yo al principio, bueno, quería estudiar algo diferente que no fuera derecho, porque yo hice el bachillerato, lo tuve en letras, bachillerato en letras, ¿no? No podía hacer ni medicina, ni marketing, ni nada de esto. Pues no sé, yo estudié el español en el instituto, pero como asignatura optativa, y eso me permitió luego poder hacer español, especializarme en la universidad, o sea, hacer carrera en filología hispánica, y bueno, y luego ya la verdad es que empezó a gustarme y ya está, y así fue. Y como profesor de español en Túnez en la actualidad, ¿tú notas que hay mucho interés por la lengua y por la cultura españolas en tu país o quizá no tanto? Y la verdad es que el interés aumentó a medida que
que empezaron a construir más universidades y más centros de enseñar español, no solamente español, la verdad, pero también alemán, italiano, aparte del inglés, que es la tercera lengua en Túnez, el francés, que es la segunda lengua, y luego hay el árabe. Pero sí que hay interés. Tenemos aquí el Instituto Cervantes y luego, bueno, la gente, la verdad es que todo lo que viene de España cae bien y es el bienvenido aquí en mi país, la verdad. Y bueno, pues interés sí que hay, profesores cada vez hay más, la verdad. Y con un buen nivel, la verdad. Eh, Pues me alegra escuchar eso y también fuera del micrófono me decías que tu interés por la literatura de Emilio Carrere se inició allá por el año 2011 más o menos. ¿Qué es lo que te atrajo de la literatura de Emilio Carrere cuando empezaste a leer sus relatos? Yo antes de, la verdad, para serte sincero, yo antes de interesarme por carrera me interesé por la literatura fantástica española, bueno, en general, y la literatura fantástica española, que es mi campo de investigación. Y el punto de inflexión fue un seminario al que presencié en el 2011 en Madrid, titulado Los márgenes de la realidad, en la Universidad Complutense de Madrid, por un grupo de investigación llevado por profesores como Ángela Ena Bordonada y también José Paulino Ayuso, entre otros. Y ahí sí que se habló de Carrere, y se habló también de Hoyos y Binet, y se habló de Zamacoy, se habló de Miguel Sawa. Bueno, algo en Carrere me llamó la atención en aquel momento y decidí pues empezar a emprender un largo camino de investigación entonces sobre los relatos de Carrere, las novelas. Bueno, él tiene una sola novela, ¿no? Escribió una sola, que es La Torre de los Siete Jorobados, sobre la que escribió también un artículo, luego te hablo de eso. Y bueno, pues eso, Carrera y lo fantástico, hay que decir que, bueno, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo no, pero nosotros sabemos que Carrera es que no solamente trató el tema fantástico, ni solo habló del miedo, habló de muchas otras cosas también y escribió también poemas, pero lo que a mí me interesa más, no es que lo demás no me interese, pero lo que más me interesa es esta faceta, ¿no? Que tiene que ver con el miedo, con lo fantástico y con lo gótico, y también con lo ocultista y con lo espiritista. Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo con eso, la verdad, porque entre todas las facetas de Emilio Carrere, que bueno, fue articulista, fue poeta, como tú dices, y fue narrador, a mí la faceta que más me interesa de Emilio Carrere es precisamente su faceta como narrador, ya sea dentro del tema del terror o del miedo, ya sea dentro de cualquier otro tema. Lo que sí es cierto es que Emilio Carrere fue uno de los narradores más versátiles del momento, en esa época de la literatura española en la que la literatura empieza a concebirse como una actividad comercial, en cierto modo, ¿no? Con la aparición de las publicaciones semanales, como el cuento semanal, la novela de hoy, la novela Sí, corta, etcétera. Y bueno, este libro que has escrito, que repito que se titula El arte de asustar, las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere, aúna de alguna manera tus dos intereses, que son en este caso Emilio Carrere y también lo fantástico. ¿Cómo surgió la oportunidad o la idea de escribir este libro? El libro este es fruto de un trabajo de yo creo que de 7 años, desde el 2011, que decidí escribir un libro sobre Carrere. Mientras tanto, también mientras juntaba bibliografía, porque viajé a España muchas veces, a Madrid, a Bilbao, básicamente a la Biblioteca Nacional también, y además bueno, de ir al centro cultural para buscar libros ahí también. Pues la verdad es que no tenía definido lo que iba a hacer al principio, no tenía la idea de escribir un libro sobre Carrera, pero no sabía cómo iba a ser el libro y de qué iba a hablar. Fue bueno, la verdad es que fue
con el paso de los años y sobre todo con las escrituras, ¿no? Con la lectura de las críticas de tanto de los especialistas en la literatura fantástica española como también los especialistas en, en Carrere, ¿no? En Emilio Carrere, ¿no? En la poética de Emilio Carrere. Y nada, pues después de darle muchas y muchas y muchas vueltas, opté por este título que me pareció a mí sugerente. No sé, yo creo que de repente por la noche estaba dormido y de repente me surgió el título de este libro y me levanté ahí corriendo y lo apunté, no temiendo de que se me olvidara, ¿no? Porque la verdad es que no sé, al principio no optaba, no sé, tenía ya apuntados como 3 o 4 o incluso más títulos más ahí aparte de este. Bueno, este fue el último que me surgió y la verdad que me pareció, también consulté a unos amigos ahí próximos, especialistas también, tanto españoles como tunecinos, y me pareció sugerente y sobre todo que refleja fielmente el contenido del libro, el título, ¿no? Yo creo que sí, desde luego es un título muy interesante, El arte de asustar, y bueno, Sí. teniendo en cuenta que entronca un poco también con esa historia de Carrere que se llamaba El arte de fumar en pipa, ¿no? Que en este caso no es fumar en pipa, sino el arte de asustar. Una cosa que siempre me ha parecido curiosa acerca de Carrere es el enorme éxito que tuvo en vida, pero lo muy olvidado que estuvo después de su fallecimiento a finales de los años 40, hasta que luego se ha recuperado a partir de finales de los años 90 y con la llegada del nuevo siglo, del siglo XXI, en gran parte gracias a las reediciones de Jesús de Palacios en Valdemar, en la editorial Valdemar. ¿Por qué piensas que Emilio Carrere estuvo tan olvidado en las décadas siguientes a su muerte, después de haber sido un escritor tan popular en la España de la primera mitad del siglo XX? La verdad es que no sé exactamente, pero lo que sé es que no fue el único, ¿no? O sea, también José Mas, o sea, el escritor sobre el que trabajé, hice mi tesis, también le pasó lo mismo. Fue muy conocido, tuvo mucho éxito en su época, ¿no? Cuando vivía, y luego ya, después de su muerte, pues cayó completamente en el olvido. Yo creo que es un grupo de escritores que bueno, quizá por quizá, no, digo quizá, no, tampoco estoy muy seguro, por sus orientaciones políticas, ¿no? Luego ya la guerra civil y ya con la llegada del franquismo, ¿no? Y todo, pues solamente se quedaron con los más conocidos, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, yo desde que empecé a hacer investigación, o sea, desde que empecé estos estudios de investigación, tanto sobre Carrere como sobre otros escritores también, siempre me tocó escribir sobre este tipo de figuras que durante su vida eran muy conocidos y luego ya después de su muerte pues cayeron completamente en el olvido. También es el caso de Antonio de Hoyos y Vinel. Sí, que es un compañero de quinta de Carrere y conocido sobre todo por sus novelas psicalípticas y eróticas, ¿no? Sí, tengo publicado también un artículo sobre Hoyos. También me interesa Hoyos, no tanto como Carrere, pero sí que me interesa. Hay que decir que las obras de Carrere no siempre son tan fáciles de conseguir. ¿Has tenido dificultad para acceder a algunos de los textos que has leído para este libro o ha sido fácil? Sí. Hombre, algunos sí que, como acabas de decir tú, gracias a la labor de estos palacios, ¿no? Pues fueron reeditados, pero otros no, como por ejemplo La mujer sin cara o El espectro de la rosa u otros también. Pues tuve que buscarlos en Amazon, precisamente, ahora lo compré de Amazon y son ediciones muy antiguas, del año 1913, 1920 y 23. Y bueno, me costó un poquito, la verdad, pero al final sí que lo conseguí. Así que, bueno. Escuchan la voz de Mohamed Ben Slama, que está participando en este 13º episodio del podcast El Envés de la Página desde
la ciudad de Túnez, al otro lado del Atlántico, y yo soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos. Muy pronto van a poder escuchar este podcast en mi canal de YouTube, Antón GF. Mohamed ha escrito un libro que se titula El arte de asustar, acerca de los relatos de miedo de Emilio Carrere. Hablemos un poco ya acerca del libro en sí. ¿De qué manera has seleccionado los relatos sobre los que hablas entre los muchos que escribió Emilio Carrere a lo largo de su larga carrera? Fue basándome, aparte de las lecturas, de los mismos relatos. Bueno, obviamente no leí todos los relatos de Carrere, pero me basé en unos trabajos y en unas tesis doctorales sobre Carrere y que fueron que me orientaron un poco, ¿no? Y opté por, entonces, o sea, consideré que fueron son siete los relatos que hablan de este tema o que tratan este tema, que es el miedo, ¿no? Fue una tesis, no me acuerdo la verdad el nombre, era una tesis que habla de toda la novelística, ¿no? de Emilio Carrere, y que habla de esta faceta fantástica. Y la verdad es que fue para mí, me orientó un poco, la verdad, para poder fijar o determinar sobre qué relatos me voy a basar para mi libro, vamos. Uh-huh. En el libro, antes de entrar en los relatos en sí, hablas un poco en un capítulo que a mí me parece muy interesante acerca de las diferencias entre lo gótico y lo fantástico. ¿De qué manera podemos diferenciar una cosa de la otra? ¿Dónde termina lo gótico y dónde empieza lo fantástico? ¿Dónde termina lo fantástico y dónde empieza lo gótico, Mohamed? Bueno, antes que solo decirte que la tesis fue de María José Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. En la que me basé para elegir los relatos sobre los que trabajé. María José Gutiérrez, que por cierto también fue antóloga de unos relatos de ciencia ficción de Emilio Carrere que se publicaron en forma de libro. Sí, también, sí, lo tengo, este libro también lo tengo, también. Entonces, la diferencia, la verdad es que, yo dedico una parte entera para hablar de esto, para diferenciar lo gótico y de lo fantástico. Es difícil, la verdad, ¿no? Entonces, por eso es difícil, entonces, diferenciar, ¿no? Porque muchos consideran que lo fantástico pertenece a lo gótico, está dentro del terreno de lo gótico. Por eso, antes de pasar a hablar de Carrere y de sus relatos de miedo, pues dediqué una parte teórica para hablar de el lugar del miedo y la fantasía en la literatura en general, ¿no? Pues hablé también del miedo como punto clave entre lo gótico y lo fantástico, donde hablo de los puntos de encuentro, de las diferencias y de los desencuentros y también la confluencia entre los dos géneros, ¿no? Bueno, tampoco vamos a hablar a empezar ahora a hablar de estas diferencias porque son muy complejas, la verdad. Podría decir que el gótico, al gótico pertenece todo lo que es terror y horror, y a lo fantástico, pertenece todo lo que es inquietud y angustia. Lo fantástico es más interior, el miedo fantástico es más interior y menos espectacular que el miedo gótico. También cuando hablamos de palacios, de iglesias, de escenografía lúgubre, pues estamos hablando de lo gótico. Cuando hablamos del doble, por ejemplo, cuando estamos hablando también de lo fantástico, de todo lo que es el miedo interior, pues de la locura también, estamos hablando más bien de lo fantástico. Uh-huh. Uh-huh. Eso es importante también quizás reconocer que cuando Emilio Carrere escribe estos relatos
fantásticos, de miedo, también con toques góticos quizá, lo está haciendo con la intención de escribir una literatura de tono fuertemente comercial, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que sí, porque también quería seguir o sea, gustar, vamos, o sea, satisfacer a los gustos de la época, ¿no? Pues en aquel momento estaba muy de moda, pues, hablar de esto, pues, también lo que caracteriza a Carrere, bajo mi punto de vista, es que hizo un tipo de literatura que se parece a él, a pesar de las tantas y tantas influencias, tanto por los escritores de la literatura gótica como por los escritores, los precursores de lo fantástico, como Poe, por ejemplo, y Hoffman, pues al final sí que, por lo menos hablando de estos relatos, consiguió dejar su propia huella, la verdad, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando uno lee un texto de Carrere, sobre todo un texto narrativo, siempre queda muy claro que quien escribe eso es el propio Emilio Carrere, es decir, tiene un estilo muy diferenciado que va creando a lo largo de los años y a lo largo de las décadas. Precisamente como hablabas de las influencias, era algo sobre lo que quería preguntarte, porque cuando Emilio Carrere escribe estos relatos fantásticos y de terror o de miedo, ¿en qué tradición se está inscribiendo Carrere? Por supuesto, tiene muchas alusiones a Edgar Allan Poe, incluso en La Torre de los Siete Jorobados y en algunos artículos periodísticos, pero en España quizá este tipo de literatura no se cultivó tanto como en otros lugares, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? No, no, para nada, no, no, no. No, muy pocos son los que cultivaron este tipo de literatura, como sus coetáneos, como Hoyos y Vinent, como también Zamacois, como, bueno, hay que hablar también de Pío Baroja, hay que hablar de Unamuno, hay que hablar de Ángeles Vicente también, ¿no? Pérez Galdós quizá Bueno, también. Carrere también, no hay que olvidar que el Carrere también era muy aficionado al ocultismo y recibió la influencia también de Madame Blavatsky y de Mario Rosso de la Luna también, ¿no? Y todo eso lo dejó patente en su literatura y en sus textos. La verdad, combinó terror, horror y miedo y angustia también, ¿no? Porque en sus relatos encontramos, por ejemplo, actos de brujería y rituales satánicos que pertenecen más bien a lo gótico, también escenas de horror relacionadas con la sangre y vísceras, pero también encontramos ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de sucesos inexplicables, ¿no? De cosas que no se explican y acaba el relato sin que eso tenga ninguna explicación. Pues en este caso estamos hablando de lo fantástico puro, ¿no? Fantástico puro, al puro estilo incluso de Guy de Maupassant, ¿no? Sobre todo en el caso de La mujer sin cara, ¿no? Que es, bajo mi punto de vista, es el relato que más digamos, fantásticamente puro de todos los relatos de Emilio Carrere, ¿eh? Ya que mencionas el ocultismo, Mohamed, hay una selección de relatos de Emilio Carrere que tienen que ver con el espiritismo, también publicada en la editorial Valdemar, que recuerdo que se titula Los muertos huelen mal. Sí, también, lo tengo también. Me gustaría que hablásemos brevemente acerca de la importancia del ocultismo en la obra de Emilio Carrere, porque a mí me da la sensación, leyendo a Emilio Carrere a lo largo de los años, de que su interés en el ocultismo y en el espiritismo sufrió un cambio a lo largo del tiempo. Parece que al principio, cuando leemos algunos de los textos más antiguos o primerizos, parece que se lo cree en serio, ¿no? Que realmente está interesado en el ocultismo. Pero a medida que pasa el tiempo parece que se va desencantando un poco y ya como que trata el tema con ironía. ¿Qué te parece? ¿Qué importancia te parece que tiene el ocultismo dentro de la obra de Emilio Carrere?
Sí, la verdad es que, como acabas de decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Él al principio se lo creía, ¿no? Era un hombre obsesionado con la muerte y todo lo que tenía relación con o sea, cualquier posibilidad de, no sé, de hablar con el más allá le interesaba, ¿no? Lo que pasa es que poquito a poco, no solamente él, cuando hablo de carrera hablo también de otros escritores, como otra vez tengo que citar a Hoyo Sivinent, entre otros, ¿no? Empezaron a medir, ¿no? Con el cientifismo, me parece, yo creo, con el progresismo y con todo eso, con el cambio de los ideales de aquella época, yo creo que no solamente perdió fe en el ocultismo y en el espiritismo, sino que al final, yo creo, en sus últimos textos empezó incluso a ridiculizarlo y a burlarse burlarse del ocultismo y burlarse de la gente que todavía se creía en esto, ¿no? Sí, es una evolución, la verdad, que merece también un estudio aparte. Y la verdad que tengo pensado hacer un estudio de esta índole, la verdad. Pues eso. Sí, de hecho lo cito en el libro. En el libro hablo un poco de esta evolución, de cómo pasó de ser un defensor, ¿no? Feroz a estas prácticas, a se pasó completamente al lado opuesto, ¿no? Dio un giro de 180 grados. Quizá eso tenga también un poco que ver con el hecho de que el humor y la ironía siempre han sido temas y sobre todo elementos importantes dentro de la obra de Emilio Carrere. Prácticamente da igual de qué esté hablando, casi siempre hay un cierto toque de ironía, un cierto toque de humor por ahí por debajo, ¿no? Sí, 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 siempre. Lo utiliza, bueno, utiliza también la ironía para ridiculizar a este tipo de prácticas. Bueno, él siempre, o sea, el humor es uno de sus señas de identidad, ¿no? De Carrere. Yo publiqué un artículo también que es una comparación. A ver, te voy a citar el título del artículo, que salió también el año pasado, a ver, titula, a ver, sí, del texto literario, la imagen cinematográfica, humor y terror en la Torre de los Siete Jorobados. Y Y aquí me gustaría que hablásemos más adelante, desde luego, de los Siete Jorobados, que es sí, la pero Torre de los Siete solamente Jorobados. para mencionar, para hablar un poco del humor y punto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y en ese Sí. artículo hablas un poco de la utilización del humor en ese texto en particular de Emilio Carrere, ¿no? Sí, o sea, en este texto, o sea, tanto en el texto como en la película, ¿no? Entonces, la que fue dirigida por Edgar Neville, ¿no? El director español, que también fue escritor. Y entonces, estudio cómo utiliza cada uno de los dos esta combinación, cómo combina dos elementos que a priori no tienen nada que ver el uno con el otro, a priori, ¿no? Humor y terror, pero al final sé que cada uno está al servicio del otro, ¿no? Yo creo que hay un momento en particular de esa novela, que por cierto, por lo que parece no fue solo Emilio Carrere quien escribió la novela, sino que Jesús de Aragón, otro escritor muy poco conocido del momento, tuvo que terminarla porque Emilio Carrere la dejó sin terminar. Pero bueno, eso sería otro tema del que se podría hablar. Pero hay un momento en esa obra en particular en la que yo me acuerdo perfectamente de reírme mucho a pesar del hecho de que era una escena bastante, no voy a decir terrorífica, pero sí una escena pues un poco complicada, ¿no? Porque estaban por ahí por uno de los subterráneos y hay un hombre que está en un hoyo ahí, como una especie de socavón, ¿no? Y Sí. está intentando salir y no puede salir y entonces el personaje principal, antes de salvarlo, le dice usted está en un pozo como ese personaje de El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. ¿Conoce usted esa obra? Entonces es una manera de alguna manera
ha creado una tensión porque este hombre está ahí metido en un pozo y hay que salvarlo, pero antes de salvarlo mete también el toque de humor. Creo que eso es muy de Emilio Carrere, ¿no? Exactamente. Mira, a ver, otra cosa también que voy a decir. Yo en este libro también, aparte, dedico un capítulo, un apartado para hablar de algunos elementos de Carrere combinados con el miedo, que no tienen nada que ver con el miedo, pero que pertenecen a la poética de Carrere, ¿no? Y entre ellos es lo humorístico, ¿no? Lo humorístico, también lo legendario, lo policíaco, lo erótico y lo bohemio, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del humor, pues aprovecho para entonces hablar también un poco de esta parte, entonces, que es... que Carrere utiliza en sus relatos, haciendo gala de esta característica suya, ¿no? Que no solamente en sus relatos fantásticos y de miedo, sino en todos sus textos en general, no, en general. Y también yo creo que utiliza el humor un poco para bajar la tensión, ¿no? del lector, ¿no? Un poco, para no se encuentre en un momento, en una situación de crispación ante cuando está esperando entonces que se produzca algo tenebroso, algo... Como para aplacar un poco la tensión, ¿no? Lo que en inglés se llama comic relief, ¿no? Un poco. Exactamente, ¿no? Y es un humor castizo, es un humor también madrileñista, ¿no? Es un humor muy de Carrere y que es un escritor madrileño, ¿no? Y él, entonces, cada vez que encuentra la ocasión, quiere dejar patente este aspecto, ¿no? Un humor entonces castizo y madrilenista sobre todo, ¿no? Desde luego, él ha sido uno de los escritores más madrileños que han existido, ¿no? En el siglo XX español. Exactamente. Y el humor lo utiliza casi en todos estos relatos, en todos los relatos que estudiados en este libro, la verdad. Escuchan la voz de Mohamed Ben Slama, que está hablándonos desde Túnez. Esto es un nuevo episodio de El Embés de la Página, episodio número 13. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y estamos hablando con Mohamed Ben Slama porque acaba de publicar hace solamente unos meses un libro que está bien calentito, que acaba de salir de prensa hace muy poco y que se titula El arte de asustar, las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere. Y quien haya seguido estos podcasts sabrá que a mí siempre me ha interesado mucho la literatura de Emilio Carrere y es un placer para mí poder charlar con alguien que, a pesar de la de millas y de kilómetros de distancia que hay, pues nos une de alguna manera nuestro interés por la literatura de Emilio Carrere. Decías antes, Mohamed, que en este libro has seleccionado 7 relatos en particular. No te voy a pedir que hablemos de todos, ni te voy a pedir que me cites cuáles son, sino pues un par de ellos que te parecen especialmente interesantes. ¿Cuáles serían 2 o 3 de esos 7 relatos que recomiendas que la gente tiene que leer y por qué los has elegido? Voy a citar 2, La conversión de Florestan y La mujer sin cara. Veo que La mujer sin cara es un relato que has ya citado en más de una ocasión. ¿Qué es lo que te atrae en especial de ese relato, La mujer sin cara, que a mí me gusta muchísimo? Es un relato puramente fantástico. Para mí cumple los requisitos del fantástico puro, tal y como lo perciben algunos críticos como Jodorov, entre otros. Y tengo que decirte también que publiqué un artículo titulado El género femenino como elemento amenazante, La mujer alta de Pedro Antonio de Alarcón y La mujer sin cara de Emilio Carrere. Y fue publicado en el 2016 en la revista Brumal, que es revista de investigación sobre lo fantástico. ¿De qué manera, Mohamed, se pueden
de alguna manera conectar esos dos textos que has elegido para ese artículo? Son dos textos, pertenecen, bueno, se ve que a partir del título se ve que el punto común entre los dos es la mujer, ¿no? Es el género femenino, ¿no? Son dos cuentos que pertenecen a dos épocas diferentes y a dos corrientes literarias diferentes, que son, por un lado, el realismo y por otro lado, podemos decir, el modernismo, ¿no? Uh-huh. A pesar de eso, a pesar de la diferencia también cronológica, porque La Mujer Alta fue publicado en 1881, mientras que La Mujer Sin Cara en 1923, 40 años más o menos, pues encontramos aquí puntos de encuentro que los dos, entonces, podemos decir, a ver, los dos hablan entonces del género fantástico, como acaba de decir. Uh-huh. Los dos hablan del género femenino como elemento amenazante y los dos hablan de lo siniestro. Hablan el término alemán que denomina Freud, das Unheimlich, ¿no? Uh-huh. Que es entonces lo ominoso, ¿no? Entonces lo siniestro, lo ominoso, cuando de repente aparece delante de ti un suceso o bien un personaje, entonces que te resulta, digamos, sorprendentemente amenazante, pero al mismo tiempo resulta que es algo que lleva dentro de ti desde la infancia. Entonces, hay mucha similitud entre los dos relatos, pero también sí que hay diferencias. El narrador es la víctima, mientras que la víctima es la víctima de la mujer, ¿no? Uh-huh. De la mujer que supone una amenaza contra su integridad física, podemos decir. Bueno, en el caso de La Mujer Sin Cara, entonces, como acabo de decir, es un cuento, un relato que cumple los requisitos de lo fantástico puro, que termina sin que se explique qué es lo que pasó exactamente, ¿no? Porque entonces el protagonista entonces está paseando por la calle de Madrid, como no tiene que ser otra ciudad, desde luego, por la noche. También es muy importante aquí hablar del tiempo y del espacio, ¿no? Madrid y por la noche, porque la oscuridad, la noche también es donde es el momento idóneo, digamos, adecuado para entonces la irrupción del miedo y para la producción de lo inexplicable, o sea, del fenómeno sobrenatural, ¿no? Pues el protagonista entonces va en búsqueda de una aventura amorosa, se encuentra con una ramera, que así la llama él mismo, que desde el principio tiene un aspecto un poco extraño, ¿no? Sobre todo sus palabras, ¿no? Habla como si fuera una mujer de 80 años o más, ¿no? Pero el escritor, el narrador, perdón, el narrador protagonista, que lo que está buscando en aquel momento es una aventura morbosa y si es violenta y es mejor todavía, pues acompaña a esta mujer a su casa. Empieza a dar, digamos, síntomas o indicios, mejor dicho, de cosas así. Bueno, el miedo empieza a aumentar poquito a poco, pero todavía no llega a ser un miedo así. No hay algo realmente no hay un miedo directo, digamos. Todavía son, digamos, no sé, se siente un poco inquieto, pero bueno, sigue ahí con su aventura, llega a casa de la ramera,
se acuesta con ella y luego ya cuando ya trata de besarla porque él todavía no la había besado, entonces ella tenía la cara tapada por el pelo, entonces aparta un poco el pelo y resulta que no tiene cara la mujer, que es un cadáver. ¿No? Entonces, y ahí donde podemos hablar de lo sobrenatural, ¿no? De lo inexplicable, que es al mismo tiempo, que es el que produce miedo, pero un miedo muy intenso, ¿no? Un miedo interior. ¿Por qué? Porque no sé, ¿qué es lo que pasó? Aquí nuestro concepto de la realidad se pone en duda, ¿no? En tela de juicio. No estamos hablando aquí ni de espectro, ni de, digamos, vampiro. Estamos hablando de algo menos espectacular, pero más intenso, ¿no? Porque no llegamos a entender qué es esto, ¿no? Entonces, pues, y así termina el relato y no sabemos qué pasó realmente, ¿no? Digamos que en ese caso es un miedo tanto a priori, ¿no? Como a posteriori, porque va aumentando en intensidad porque no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, con un cierto miedo de suspense también, pero después al final, al no tener la satisfacción de la explicación, el miedo continúa después después del final de la historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además de esta manera, Mohamed, además de utilizar este ejemplo, que es un ejemplo muy evidente y muy interesante acerca de cómo Carrere va jugando con el lector y va jugando con la idea del miedo, ¿de qué otras maneras presenta o trata Emilio Carrere la idea del miedo dentro de sus relatos? A ver, por ejemplo, en la conversación de Florestan, aquí sí que utiliza el ocultismo. El ocultismo está al servicio también del miedo. El protagonista, que es Luis Florestan, que es un hombre aficionado al más allá, y tiene amigos, entonces, mediums, y él es novelista, entonces tiene una pluma muy buena, la verdad, ¿no? Y resulta que se enamora de Miss Angélica, que es una mujer, una mujer que no... O sea, no es una mujer con curvas, no es una mujer sensual, pero tiene algo que le gusta a él, ¿no? Y entonces él hace muchos intentos para poder tener una relación con ella y siempre, o sea, dice que ella está entregada en cuerpo y alma al mundo del espiritismo y cuando hace un último intento incluso intenta violarla, ¿no? Entonces le regaña, entonces lo que decide recurrir al, a la brujería, ¿no? A la brujería para poseerla, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces habla con su amigo que es aficionado a estas prácticas. Su amigo le echa una mano al principio, a pesar de advertirle de que los resultados podrían ser pésimos, nefastos. Dice que, bueno, él quiere, lo único que le interesa es mantener una relación con ella. Pues, y aquí es muy importante porque aquí, para diferenciar un poco el terror del horror, el terror que también pertenece al miedo, que tiene que ver con la estética de lo sublime, ¿no? Muchos como Edmund Burke y también Emmanuel Kant hablaron del terror, del terror que tiene este aspecto, digamos, artístico, ¿no? Diferenciaron también entre lo bello y lo sublime. Lo sublime es lo que impone. O sea, te gusta, pero al mismo tiempo te impone. Entonces, el terror, contrariamente al horror, entonces te describe, no describe la escena en sí, sino que deja que el lector la imagine, ¿no? Describe lo antes y lo después. Y es lo que encontramos en este libro, en este relato, mejor dicho, donde entonces nos describe el autor, entonces los preparativos
de la mesa del diablo, de esta mesa, de la misa del diablo, mejor dicho, de la misa negra, y nos describe después, entonces cuando el escritor, cuando el protagonista vuelve a su casa y se queda dormido, y luego ya se levanta con la noticia de la muerte de su amada. Seguramente a raíz de esta práctica, ¿no? Entonces, él se transforma completamente e incluso empieza yo creo que se convierte piensa en hacerse monje o algo así. Y aquí también hablamos de otro aspecto muy importante, que es, aquí podemos comparar este relato con el gato negro de Edgar Allan Poe, el famoso relato cuando el protagonista, después de matar a su gato, entonces va a un bar y ahí encuentra otro gato muy parecido al suyo. Pues en el relato de Carrere, pues el narrador, o el protagonista, por dicho, va a un bar y ahí encuentra ahí a una mujer que es el doble de su amada fallecida, ¿no? de su difunta amada. Y aquí hablamos de otro aspecto relacionado con el miedo, que es el motivo del doble. Uh-huh. Muy trabajado también por Hoffman, sobre todo. El doppelganger, ¿no? Él, entonces, la mujer le acompaña a su casa y también ahí, entonces, hacen el amor y al día siguiente, pues, se levanta con un olor muy malo, muy, muy malo, y resulta que la mujer que está acostada a su lado es un cadáver putrefacto que lleva muchos días muerto ahí. Y aquí, entonces, ¿qué es lo que hace que qué es lo que nos lleva a considerar que este relato es fantástico? Pero es la reacción de los vecinos, que también, entonces, están ahí horrorizados por lo que están viendo. Entonces, no solamente, no se lo está imaginando el protagonista, sino que, entonces, no solamente él ve es lo que está... este cadáver entonces putrefacto, sino entonces también los vecinos. Y aquí otra vez nos preguntamos qué pasa. Es un miedo, como acabas de decir tú, entonces a priori y a posteriori, porque, a ver, y se acaba el relato. Aquí no entendemos, ¿estoy imaginando o qué pasó realmente? De nuevo se escapa la explicación, ¿no? A toda explicación lógica que pudiésemos intentar aplicar, y de nuevo entra esa noción del das unheimlich, o en inglés se dice uncanny, ¿no? Que aparece con ese encuentro con esa mujer, ¿no? Que reconoce pero no reconoce porque no sabe si es la misma o no, y ese tipo de cosas. La conversión de Florestan es una de los relatos, y La mujer sin cara es otro de los relatos, dos de los 7 relatos de Emilio Carrere, sí, sobre los que Mohamed Ben Slama habla en su libro El arte de asustar, las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere, publicado hace unos meses, en este año de 2018, por Ediciones sí. Círculo Rojo, muy fácil de conseguir y desde luego muy recomendable para quienes estén interesados en la literatura de Emilio Carrere. Hablabas antes, Mohamed, de La torre de los 7 jorobados, y probablemente, creo que quizá llega el momento de hablar un poco de esa única novela extensa de Emilio Carrere, que es esa Torre de los 7 jorobados, que, como tú decías también, Edgar Neville en el año, creo que 1944, llevó a la pantalla en una película que a mí me gusta mucho y que es una de las más desconocidas y más olvidadas de la historia del cine español. La Torre de los 7 jorobados es sin duda la primera novela, el primer texto que yo leí de Emilio Carrere, y es cuando, después de leer esa obra, sí me empecé a interesar ya en serio por la narrativa de este hombre madrileño, ¿no? Uno de los escritores, bueno, pues más interesantes, en mi opinión, de la literatura española del siglo XX. Sí. Es curioso que Emilio Carrere fue conocido a lo largo de
su carrera por ser el rey del refrito, porque no tenía ningún reparo en refritar, en volver a publicar sin cambiar prácticamente una coma a algunos textos que publicaba pues, con diferentes títulos, pero que eran básicamente el mismo texto, o a veces pues utilizaba un texto anterior y le añadía cosas, le cambiaba algunas cosas para publicarlo de nuevo, ¿no? Y de hecho él no tenía ningún problema en hacer esto porque decía que los cupletistas cobraban cada vez que una canción se cantaba. ¿Por qué los escritores no podían hacer lo mismo? ¿No? Entonces él no tenía ningún reparo, abiertamente decía que no había ningún problema en esto. La Torre de los Siete Jorobados, obra sobre la que tú has escrito un artículo, como decías antes, procede de esta práctica, del refrito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, Eh, sí. Sí. ¿Qué es lo que te interesa en especial de esta única novela extensa de Emilio Carrere junto con Jesús de Aragón? Pues yo al principio no sabía, yo al principio creía que solamente fue obra de carrera y luego ya salieron estudios que hablan de la autoría, ¿no? De los siete probados, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que me interesa, bueno, es, digamos, podemos, y yo creo que en esta novela encuentro cada vez, o sea, cuando leo la novela, encuentro puede ser un resumen de todos los relatos que he estudiado, ¿eh? Porque tiene aspectos, o sea, ocultismo, espiritismo, habla también de lo gótico, habla de lo fantástico puro, habla de los sucesos inexplicables, habla de los aparecidos, aquí habla del espectro, ¿no? De Robinson de Mantua, cuando aparece, ¿no? Para hablar con Basilio, ¿no? Para pedirle que le ayude a encontrar, descubrir sus asesinos, ¿no? También tiene aspectos de la novela policíaca también. Y el humor, sobre todo, mucho, 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 mucho humor, ¿no? Mucho humor de todo tipo, además, ¿no? De todo tipo, porque humor negro, comedia, comedia de situación. Y la verdad es que aquí tuve que emplearme a fondo, tuve que hacer muchas lecturas acerca de los diferentes tipos de humor. El humor tal y como también lo describe Freud también y, y la verdad es que me gusta la novela y también la labor también de Aragón fue fue buena, la verdad, aunque no se nota exactamente cuáles son los límites entre lo que pertenece a la carrera y lo que pertenece a Emilio Aragón, ¿no? Y bueno, y yo creo que el final también de la novela tiene que ver con lo fantástico, ¿no? Yo creo, ¿no? O incluso con lo fantástico puro. Uh No -huh. se sabe exactamente qué pasó, ¿no? Sí, además originalmente pues es una obra que procede de un cuento anterior llamado El señor Catafalco, también un crimen inverosímil es prácticamente una parte importante de Sí, la novela. y yo incluyo un crimen inverosímil o sea, es uno de los 7 relatos que estudio en el libro también. Y que tiene una conexión totalmente evidente y directísima con esta Torre de los Siete Jorobados, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, parece resumen, ¿no? De las de la Torre de los Siete Jorobados, ¿no? Sí, es como leer Eh, una versión cortada, como se dice en inglés, abridged, ¿no? exactamente. De la Torre de los Siete Jorobados. Sí, sí, en la que el autor combina también aspectos de la telenovela policíaca, o sea, aspectos de lo detectivesco, con el humor, ¿no? Entonces, yo aludo a esto en este apartado titulado Elementos de la poética de Carrera combinados con el miedo, Uh -huh. pues hablo aquí de lo humorístico y hablo también de lo policíaco también. Aunque también hay que decir que aparte de esos dos elementos, bueno, también hay que hablar un poco también de lo legendario, ¿no? Que encontramos en la leyenda de su primer relato, ¿no? Uh -huh.
a ver, que se me olvidó ahora mismo cómo se llamaba. La leyenda de San Plácido, ¿no? Ujú, ujú. También, ¿no? Entonces, aquí nos hace también, podemos hacer una pequeña comparación entre Carrera y Becker, ¿no? Porque Becker también fue de los primeros en entonces cultivar este aspecto que es lo legendario y combinarlo con lo fantástico, ¿no? Sí, en Ujú. el caso de Carrere, la utilización de las leyendas madrileñas, ¿no? Para después ir trabajándolas y cambiándolas y, bueno, pues reescribiéndolas, ¿no? Para publicar algunas de Sí, sus obras, como esa y otra que cosa bien también, mencionas. lo erótico, incluso lo erótico está al servicio del miedo, ¿no? Lo erótico, porque en el caso de la la conversión de Florestan, ¿no? Pues una escena erótica se convierte o sea, en una escena terrorífica, ¿no? Y también la mujer sin cara, también lo mismo, ¿no? Entonces también el erotismo también está al servicio también del miedo, ¿no? Del terror, ¿no? Esa conexión íntima un poco entre lo sexual y lo mortuorio, ¿no? Entre el sexo y la muerte, que se da en muchos casos, ¿no? En la literatura y en el caso de Emilio Carrere, que escribió varios textos subidos de tono, en cierto modo, y que se pueden clasificar dentro de la literatura erótica. Sí. Esta mezcla de géneros, a veces diferentes, a veces no tanto, también es una de las características principales de la obra que nos legó Carrere dentro de la narrativa, ¿no? Exactamente. Carrere, una de sus señas de identidad es esta mezcla de estilos, ¿no? Y es lo que hace hablando de estos relatos, es lo que hace que estos relatos sean muy suyos, ¿no? Que no se parecen, o sea, no se parecen a nadie, ¿no? A pesar de esas influencias, ¿no? Porque al fin y al cabo, Carrere se alimenta de las influencias, ¿no? Tanto de lo literario como de lo no literario. ¿Eh? Entonces, el ocultismo, lo ocultista, lo erótico, lo humorístico, lo gótico, el naturalismo también, el modernismo, todo eso lo encontramos, digamos, en sus relatos, ¿no? Y es lo que hace que Carrere sea diferente de los demás. Volviendo a la Torre de los Siete Jorobados, habíamos mencionado ya que Edgar Neville hizo una película en el año 1944, unos 3 años antes de la muerte de Emilio Carrere, basada en la obra literaria. ¿Qué te parece esa película y cómo se puede comparar un poco con la novela de La Torre de los Siete Jorobados? Es diferente, ¿no? Es una película dado también. Primero, es muy difícil comparar una película, un texto literario con una película, ¿no? Entonces, las técnicas son diferentes, ¿no? Eh, También el lapso de tiempo que hay, ¿no? 20 años casi. Entonces, el gusto del público ha cambiado un poco. La tecnología también, ¿no? Además de la tendencia a los gustos o, digamos, las tendencias del propio director, ¿no? Hacen bueno, no podemos decir que la película refleje al 100% el contenido de la novela, pero sí que consigue hacer una película bastante notable, la verdad, en la que resaltan dos elementos muy importantes que son el terror, o sea, lo terrorífico y lo humorístico. Entonces, aquí el director, igual que el lector, que el autor de la novela, trata estos dos elementos que a priori parecen muy diferentes el uno del otro, al fin y al cabo, entonces al final deja, a ver, ¿cómo decirlo?
consigue entonces que esta dualidad dé éxito a la película, ¿no? Ujú. A ver, yo divido el artículo en dos partes. Al principio hablo a ver, lo humorístico, la otra cara de de lo terrorífico en la novela de Carrere. Entonces, la novela de Carrere es básicamente una novela de miedo. ¿Mm? Y él luego utiliza también lo humorístico para, entre otras cosas, bajar un poco esta tensión y esta crispación. En cambio, no lo es tanto en la novela de Carrere, de Edgar Neville, donde podemos decir que el humor, lo terrorífico, pasa a ser, está al servicio, digamos, de lo humorístico, ¿no? ¿Por qué? Hay que decir que Edgar Neville nunca antes había dirigido películas de terror. Entonces, fue conocido por dirigir películas humorísticas. Por eso yo creo que en la novela, si en la novela el humor está al servicio de lo terrorífico, del terror, en la película pasa lo contrario. O sea, el terror está al servicio del humor. Porque son dos, como acabo de decir, entonces el director de la película nunca había antes dirigido una película de miedo ni una película fantástica. Es conocido, era conocido sobre todo por dirigir películas entonces, de humor. Una película que yo he tenido la oportunidad de ver y que yo recomiendo, aunque no es fácil de conseguir en DVD en estos momentos, pero sí, se puede encontrar y es una película que a mí me parece muy interesante y, por supuesto, la novela de Emilio Carrere, pues 3/4 de lo mismo. Creo que es una novela que yo siempre recomiendo para cualquiera que quiera entrar en el mundo de la literatura de Emilio Carrere. Para ir terminando ya, Mohamed, responde a esa pregunta. ¿Qué obras piensas que la gente que quiera acercarse a la obra de Emilio Carrere debe leer? Obras de crítica. Bueno, me refiero más bien a las obras primarias, a los propios textos de Carrere. Los propios textos de Carrere. Pues, a ver, aparte de La mujer sin cara y aparte de la conversión de Florestal, Y La torre La de los casa de 7 la cruz, jorobados también. La torre de los siete jorobados, Las inquietudes de Blanca María, La casa de la cruz, también El reino de Calvería, también La calavera de Atahualpa, el diablo de los ojos verdes, el espectro de la rosa, los muertos huelen mal, también sus relatos de ciencia ficción también. O sea que, bueno, hay una lista muy larga, la verdad, de muchos. Rata en el hotel también, aunque no tiene nada que ver con lo fantástico en este caso. Pues muchos, la verdad, son los relatos, o bien los cuentos de Carrere, y muchos son los campos, o sea, muchos son los temas, digamos, que aborda en sus diferentes textos. Es desde luego un escritor muy versátil, un escritor muy variado y un escritor Eso. que desde luego nunca aburre porque siempre tiene ese humor y esa ironía que a mí realmente son algunos de los elementos que más me atraen de su obra. Mohamed, tú has escrito este libro, El arte de asustar, las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere, publicado hace unos meses por las ediciones Círculo Rojo. Yo lo recomiendo a todos los que estén escuchando este programa, este podcast, que es el episodio número 13 de la serie El Embés de la página. ¿Estás metido en algún proyecto en estos momentos? ¿En qué estás trabajando últimamente? Bueno, ahora he dejado descansar un poco a Carrere y estoy, sí, un proyecto de un artículo, esta vez sobre Antonio de Hoyos y Vinent, sobre los cuentos, lo fantástico ocultista en los relatos
o los cuentos, mejor dicho, de Hoyos y Vinent, sobre el que había escrito ya un artículo titulado Locura y Transgresión. Locura y Transgresión en los cuentos de Antonio de Hoyos y Vinent. Él habla mucho de este tema, que es la locura, que tiene mucho que ver, o sea, está muy relacionado con lo fantástico, especialmente con Guy de Maupassant. Podemos hablar aquí de Le Horla, su libro. Y entonces, ahora lo que es que y Hoyos, como Carrere, también estuvo interesado por el tema del ocultismo y lo combina con lo fantástico, ¿no? Entonces, son 4 relatos, la verdad, 4 relatos en los que pertenecen a su libro de cuentos Los cascabeles de Madama Locura, en los que hace esta combinación, ¿no?, entre estos dos aspectos tan importantes en aquella época, que son entonces el ocultismo. Bueno, cuando hablamos del ocultismo hablamos también del mesmerismo, hablamos del espiritismo, hablamos de otros aspectos también relacionados, pero como también cuando hablamos de lo fantástico, a veces también se habla dentro de lo fantástico, se habla de lo maravilloso, se habla de la ciencia ficción, se habla de lo gótico, ¿no? Pues eso, entonces los cuentos ¿cómo era? A ver, los cuentos, lo fantástico ocultista, perdón, se me había ido un poco la olla, lo fantástico ocultista en los cuentos de Antonio de Hoyos y Vinent. Sí. Bueno, pues cuando salga lo leeremos con sumo interés, como he leído este libro tan interesante que es El arte de asustar las caras del miedo en los relatos de Emilio Carrere, de Mohamed Ben Slama, que desde luego... recomiendo también que leas los artículos, los dos que escribí sobre Carrere y el otro también que escribí sobre Hoyos y Vinent. Pues sin duda los buscaré y los leeré también con atención ahora que hemos hablado de ellos, y teniendo en cuenta que sobre todo los que tienen que ver con Emilio Carrere son temas que a mí me interesan especialmente. Mohamed Ben Slama, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada desde Túnez. Él es profesor de español en la Universidad de Túnez El Manar, y en esta hora larga hemos estado charlando acerca de una pasión común que nos une a pesar de la distancia, que es la obra de Emilio Carrere. Muchísimas gracias de nuevo, Mohamed, y cuando quieras puedes volver al En Vez de la Página. Muchas gracias por brindarme esta posibilidad, esta oportunidad de hablar también de mi libro, y seguramente habrá otras ocasiones para charlar con más detención, ¿no?, tanto sobre el libro como sobre la figura de Emilio Carrere en general. Muchas gracias, y con esto llegamos al final de este 13º episodio de El En Vez de la Página, que muy pronto va a poder escucharse en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este podcast, año 2018, grabado en directo en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias a todos los que han escuchado este podcast y hasta la próxima.